Maestro Fernando Vera, experto en estos asuntos políticos, no solo en el análisis, sino en la cobertura de los procesos políticos y especialmente los electorales. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Qué bueno tenerlo por aquí, hombre, Fernando. Pues para mí, como siempre, muy grato compartir set con ustedes, para todos los televidentes, un muy buen día y a cruzar los dedos, porque apuesto a que la tercera tercera será la vencida. Con Buitrago y con Einer vamos a quedar en el top 10 de la Vuelta a España y cada uno se va a ganar de tapita como lo hicieron ya en el Giro de Italia. Yo estaba preguntando qué candidatos eran esos. ¿Será que va a renunciar Sí. este se unirá al otro? No, Pero- es que Fernando es un gran fanático claro, también Fernando, del ciclismo y además. lo que hace ahora es un anticipo de una semana que será definitiva con un pronóstico espectacular para Colombia, el que hace Fernando Vera. Profe Olmer Muñoz, bienvenido, profe, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los televidentes que nos ven en estos momentos, muchas gracias. Y bueno, a pensar muy bien el voto para estas elecciones, que es lo más importante, que las personas en general revisen muy bien las candidaturas, revisen muy bien los programas. Esa es nuestra responsabilidad, creo yo. Nuestra intención en los medios de comunicación no es decirles a las personas por quién votar, sino por qué votar, como un acto soberano e independencia de cada uno, y que se sientan libres a hacer lo que es lo más importante para nuestro país. Fernando, escójase o gobernación o alcaldía de Medellín. ¿De qué quiere hablar primero? Y arrancamos. ¿De qué quiere hablar primero? Pues creo que tal vez por ser menos aspirantes, evacuamos más el tema de gobernación. Gobernación. Sí. Bueno, hay rueda de prensa hoy citada a las 9 de la mañana, Andrés Julián Rendón y Eugenio Prieto. Y dicen ellos que un poco es para dónde va y qué debe hacerse de cara a conquistar la gobernación ahora que Andrés Julián le ganó las dos encuestas a Eugenio Prieto y quedó con esa candidatura de esa Antioquia plural que llaman ellos. ¿Qué requiere esa candidatura para ser realmente competitiva respecto a mediciones que indican que Luis Pérez Gutiérrez sigue liderando esas intenciones de voto? ¿Para dónde debe ir Andrés Julián Rendón si quiere realmente competir en este proceso? Bueno, realmente, pues, como lo dice Raimundo y todo el mundo, la encuesta es una foto del momento. O sea, la encuesta que hubo hace 3 meses es diferente a la de hace 2 meses, a la de ayer, en fin. Pero pienso que en estos momentos las circunstancias están dadas para que Luis Pérez sea elegido gobernador de Antioquia el 29 de octubre. No hay nada que hacer. En estos momentos, yo diría que hay mucho que hacer para que no lo sea. Ya. Primero, que se mantengan en la aspiración personas que de alguna forma pescarían en el nicho electoral de Luis Pérez. Entiéndase, por un lado, Mauricio Tobón, que aun cuando se presente como antipetrista y anti-administración de Medellín, Antiquinterista. la verdad es que la gente tiene muy claro que en relación de la experiencia como presidente del Consejo de Medellín, cuando fue alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, y luego en la relación de Luis Pérez como gobernador de Antioquia, con él como gerente del IDEA, hay quienes ven que definitivamente Mauricio Tobón es cercano a Luis Pérez. Y por otro lado, la aspiración de Bedoya. Julián Bedoya. Para muchos es claro que Julián Bedoya entraría a morder del nicho electoral de Luis Pérez Gutiérrez. ¿Por qué? Por la proximidad, por la identificación con lo que huela a las administraciones Gustavo Petro, Daniel Quintero. Fernando, un asunto. Entonces, aquí hay que hablar en estos momentos de que todo debe converger a qué va a pasar con Luis Fernando Suárez y
eventualmente con Andrés Julián Rendón. Es que allá va mi punto. Entonces le iba a decir, vamos a suponer que las mediciones de intención de voto, muy cuestionadas incluso, en este momento cuestionadas han estado históricamente, tienen la razón. Y Luis Pérez Gutiérrez está la vara por encima de los demás. ¿Quién sería el gallo a competir? Luis Fernando Suárez, Andrés Julián Rendón, Julián Bedoya, Mauricio Tobón. ¿Quién cree usted que puede darle Juan Diego la Gómez. talla desde el poder político, burocrático, económico para tumbar a Luis Pérez, suponiendo que realmente esté de primero? Que eso de las encuestas, pues dejémoslo ahí. Sí, realmente, porque las encuestas simplemente preguntan, pero no analizan. Y entonces la verdad es que para una situación de un momento dado, pues hay que establecer todos los parámetros que convergen alrededor de la pregunta. Entonces, pues la verdad es que aquí hay que entrar a analizar hasta dónde el año de administración de Gustavo Petro ha resucitado cual ave fénix al Centro Democrático, porque ya se vio un hecho, y es que le ganó el Centro Democrático la consulta Eugenio. a Eugenio Prieto. Las encuestas, efectivamente, las dos. Y yo pienso, no sé ustedes qué creen, hubiese sido distinto el resultado donde no se hubiese puesto el sombrero y el poncho Álvaro Uribe durante 15 días para la consulta de Andrés Julián Rendón. Porque indudablemente lo que pesa Álvaro Uribe en Antioquia es mucho. Entonces, pues aquí hay otra coyuntura a analizar. Creo que definitivamente, si no hay un acuerdo entre Andrés Julián Rendón, Y Luis Fernando Suárez. ya sabemos. Listo. Muy bien. Profesor Olmer, pues según esa foto que nos han mostrado las encuestas, pues vemos que el ganador no es Luis Pérez, el ganador es el voto en blanco, según esa intención de voto. Y entre los indecisos y ese voto en blanco suman más del 40%. ¿Qué falta ahí? ¿Qué pueden estar esperando los ciudadanos para definir ese voto o para sacar de su listado la opción de voto en blanco, aunque es democráticamente válida? Yo creería, hay dos cosas que son muy importantes. Una es que a pesar de que tengamos unas encuestas que puedan dar a alguien como ganador en estos momentos, es muy incierto. Las elecciones se ganarán el 29 de octubre, que es lo que siempre hacemos en los programas y donde se marca efectivamente la atención del elector y la voluntad del mismo. Antioquia y el país en general han tenido una tasa de abstención muy alta. Lo que hay que generar es precisamente pues una estabilidad con respecto a las políticas que uno pueda diseñar. Tal vez lo voy a poner en un contexto mucho más amplio. Para estas elecciones también está en juego el contrapeso a nivel nacional y a nivel regional. Es decir, aquí estamos pensando, al menos algunos, en que probables gobernadores y alcaldes y alcaldías, estamos hablando de 32 departamentos, más de 1.102 municipios, que probablemente están en la competencia con el gobierno nacional. Gran parte de la discusión, el doctor Fernando me corregirá, con la Federación de Departamentos ha sido la descentralización administrativa que requieren los departamentos y el traslado de los recursos. Eso por un lado. Dos, entonces sí tenemos que promocionar y promover en las personas por qué ir a votar. Es decir, el ejercicio al voto es fundamental porque de eso depende también gran parte del futuro, no solamente de Antioquia, sino del país. Ahora, los electores en alguna determinada elección pueden sentir el desazón por haber elegido a algún determinado candidato. Pero tenemos un tercer elemento que es muy crítico y es el tema de la inestabilidad que pueden generar los mismos partidos o algunos miembros de partidos. Claro. Pensemos en el caso de Luis Pérez. Luis Pérez termina en un partido, después de que viene en otro, formando unas coaliciones. Andrés Julián también termina recibiendo un aval de un partido que en la vida había trabajado con él y sin embargo recibe un aval de un partido afrodescendiente para presentarse a la gobernación.
¿Qué significa eso? Pues que los interesados, los individuos también buscan sus avales para obtener una ventaja dentro de las elecciones. Muy en juego entonces, para ir cerrando esto, que los electores analicen muy bien, como lo decía yo al inicio, qué proponen los candidatos. Por una razón, porque también estamos a un año de un gobierno que prometió una serie de cambios totales y la política en Colombia no se cambia en un solo año. Eso el elector tiene que saberlo, y a un gobernador o a un alcalde, pienso yo, para que un elector pueda tomar una decisión, también lo medirán y lo miden en su gestión administrativa, en su capacidad de generar cohesión en la población, en su capacidad de dirigir un proyecto político que sea coherente hacia adelante, y por supuesto el elector en ese momento castiga o no. Entonces, aquí es muy importante que los jóvenes piensen muy bien su voto, los adultos también pensemos muy bien nuestro voto, porque de eso depende un gran departamento como Antioquia, un municipio muy importante como Medellín, que contrario a otros en el país, tiene una generación de recursos que es tan potente que quien esté ahí debe ayudar a gerenciar realmente esos recursos. Si la tasa de desempleo, subdesarrollo, vías, infraestructura, tiene una buena dirección, te aseguro y les aseguro a todos los televidentes, esos gobernadores quedan para la memoria, esos alcaldes quedan para la memoria. De resto, usted puede saltar a todos los partidos que quiera y realmente no le generará una certidumbre a el votante, que es lo que es muy importante en estos momentos. Doctor. Varias consideraciones a partir de la pregunta de Paula y con respecto a su respuesta. Lo primero es que coyunturalmente la situación de Antioquia y particularmente de Medellín son diferentes casi que al resto del país. Por ello, si el voto en blanco o abstención dentro de las encuestas hoy día marcan la tendencia tradicional de que se moverá entre el 40 y el 55%, una ondulación dependiendo de zonas, aquí estamos viendo algo, profesor, y es que la gente, cada vez que se está aproximando más el 29 de octubre, se está dando cuenta de la importancia del próximo debate electoral. Así es. Y por ello, dense cuenta de algo, Paula. El voto en blanco, hasta hace 3 semanas en Medellín, estaba como el segundo en posibilidad electoral. Y de inmediato, ha ido bajando. Y de inmediato me surgió una inquietud que la consulté con expertos constitucionalistas y electorales. Si el voto en blanco es el segundo renglón en votación en Medellín, entonces el segundo candidato en votos ¿sería o no sería concejal de Medellín? Encontré como respuesta, doctor Benjumea, usted seguramente vio en redes que estuve acucioso en este tema, se perdería esa curul, el segundo en votos no sería una persona como tal, sino el voto en blanco, y el tercero no iría al consejo. Buen punto. Sí, pero Pero ¿qué pasa? Perdón, en estos momentos el voto en blanco está bien abajo, como que está marcando quinto o sexto. Pero en gobernación es diferente. En gobernación, según las últimas fotos que tenemos, el voto en blanco está de primero. Claro, sí. Pero la tendencia es que bajaría también. Sí. Bueno, yo quiero que hablemos del tema político. El voto útil de lo que hablaba ahora el profesor es importantísimo. Es importantísimo. Mire, dos temas que hay que hablar y hablemos de encuestas, que Felipe incluso hacía una cara que en realidad mucha gente la hace. Es decir, hay grupos políticos que no le comen cuento a las encuestas y hay grupos políticos que manejan, profesor, el tema de la dinámica electoral, la política en su esencia, que trabajan, Fernando, usted a través de los años lo ha dicho,
cómo es la dinámica electoral, que tienen concejales, que tienen equipos en los municipios y que tienen los votos ahí. Estamos hablando de 3 candidaturas, la de Juan Diego Gómez, la del senador Trujillo apoyando a Julián Bedoya, que ellos dicen, nosotros no creemos en la encuesta, nosotros creemos... ¿Cree que Julián Bedoya está muy preocupado por el resultado en las encuestas, teniendo sus votos contados municipio por municipio? Aquí decía en esa silla esta semana el candidato Juan Diego Gómez, nosotros tenemos 50 alcaldes electos, sin duda, el Partido Conservador. Tenemos 150 aspirando. Aspiramos a retener por lo menos la mitad, o los 50 que hay ahora el Partido Conservador. Julián Bedoya trajo aquí hace poquito a delegaciones de 60, 70, no cabía la gente. Usted vio, Fernando, no cabía la gente en el lanzamiento de esa campaña. ¿Qué es esto? Porque esto era lleno de buses, Dios mío, ¿quién vino? Eso es impresionante. Y eso no se ve en las encuestas. Y eso no se ve en las encuestas. ¿Qué va a pasar con esos candidatos? Ojo, porque esta semana hubo lo que llama el jugo tú, que es junto los godos juntos, jugo tú, juntos godos, que... Una cosa que pasó que es para analizar, esos 2, entre comillas, personajes de oposición en el Partido Conservador se están uniendo, que es Juan Diego Gómez y el senador Trujillo. Claro, porque es que Trujillo tiene que estar bajo el radar conservador porque si no es doble militancia. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos candidatos? Mírenlos, Juan Diego Gómez y Julián Bedoya, que no creen en las encuestas, pero que tienen mucha votación en diferentes sectores de Antioquia, Bajo Cauca, Urabá, suroeste, aquí mismo en el área metropolitana. Bueno, primero que todo, ustedes lo saben muy bien. Señor. Con las encuestas tenemos el mismo discurso hace 50 años. Son muy buenas para quienes puntean en las encuestas y no hay que creer en ellas. Esas encuestas son engañosas, tienen pretensiones subterráneas, son manipuladas, son financiadas por quienes no salen adelante en las encuestas. Eso pues lo sabemos inveteradamente. Ahora bien, el asunto de la doble militancia, eso en este proceso electoral y coyunturalmente con los casos de Medellín y de Antioquia, empezó a tener una incidencia muy distinta. ¿Por qué? Porque de facto hubo una rebeldía frente a los organigramas institucionales y a las jefaturas institucionales de partido. ¿Qué pasó? El caso del Partido Liberal, ya sabemos que hubo una rebelión contra César Gaviria. El caso del Partido Conservador, tampoco todos están monolíticamente unidos alrededor de la candidatura de Juan Diego Gómez porque él tenga el logo del Partido Conservador en el tarjetón. Igual Centro Democrático, que no todos están con Andrés Julián Rendón. Sin embargo, yo me atrevería a pensar que en el Centro Democrático sí hay ya unanimidad, porque antes había división en el Centro Democrático porque había unos con Eugenio Prieto y otros con Juan Diego Gómez. En estos momentos usted tiene toda la razón. Puede haber alguna gente en el Centro Democrático que mira con simpatía la candidatura de Luis Fernando Suárez. A eso específicamente me refiero con el comentario. Yo quisiera decirles a todos adelante. que también con estos fenómenos electorales que se están presentando hoy, los partidos, yo ya lo hablaba antes con el doctor Fernando, y es que el ciudadano también tiene que exigirle disciplina de partido a sus integrantes. Cuando no tenemos disciplina de partido, difícilmente también el votante escoge por uno. Ahora, como es tan incierto estos temas electorales y cada voto se consigue cada uno todos los días, pues por supuesto habrán distintas estrategias para eso, pero yo sí creería que una cosa que sería muy importante para el país y que ayudaría mucho a la estabilidad para no dispersar tanto en el tema del abstencionismo y el voto en blanco, es que la ciudadanía viera disciplina de partidos. Pero vuelvo y les digo, hay casos emblemáticos, hasta el mismo Luis Pérez, que deberían estar con disciplina de partido y sin embargo saltan de un lado a otro. Pero profesor, en este caso, perdón la interpelación, esa disciplina de partido se le puede exigir a un cuadro directivo de un partido, al ciudadano raso no, porque partamos de la premisa de que el voto
es secreto. Sí, eso es cierto, pero lo llamo yo la atención es porque si los partidos no muestran esa disciplina con sus integrantes, con su cuadro directivo, pues la dispersión es mayor. Yo entiendo que haya la disputa al interior de ellos y que se fraccionen, pero en tanto cuanto los partidos no logren enviarle ese mensaje al ciudadano, los partidos, Esa unidad. pues difícilmente vamos a tener un ciudadano medianamente enterado de lo que el partido decide y propone. Es totalmente cierto, como lo decíamos al inicio, cada uno va y pone su voto el 29 de octubre y lo está poniendo no solamente sobre un proyecto, sino también sobre un partido político. Lo discutíamos anteriormente, muy importante que haya participación democrática, pero la eclosión de partidos también dispersa la posibilidad de tener proyectos de largo plazo. ¿Qué se presentan? Eso es como pasa en todo el mundo. Hacen coaliciones los partidos sobre líneas programáticas. Se pueden mantener también en su independencia, pero generan una proyección municipal o departamental o nacional donde las personas vean una dirección de su gobierno. Si no existe esa gobernabilidad, les aseguro vamos a estar patinando otros 50 años sobre la incertidumbre del votante, para dónde va un municipio, para dónde va un país. Yo resalto que este departamento y este municipio tienen condiciones supremamente diversas con otros grandes departamentos del país y creo que aquí también en estas elecciones se está jugando el balance de poder al interior del gobierno. Profe, un asunto final también para el maestro, porque tema hay mucho y yo creo que nos tocará sentarnos en otras ocasiones a hacer unos análisis diferentes. Pero les voy a proponer un tema. Por ejemplo. No, pero allá voy, que quiero cerrar con eso, pero cambiando un poco el escenario. Y es el perfil del gobernante que requiere Antioquia y Medellín, que son dos realidades bien distintas. ¿Qué se necesita hoy? No vamos a hablar obviamente de personas, hablemos de perfil. Entonces, el siguiente gobernador y el siguiente alcalde, ¿qué cualidades debe tener? ¿Debe ser un gerente? ¿Debe ser un académico? ¿Debe ser un político? ¿Debe ser un político tradicional? ¿Debe ser de oposición? ¿Debe ser amigo del gobierno nacional? ¿Debe ser un bacana y chévere, buena gente? ¿Cuál es el perfil que requiere la alcaldía de Medellín? Fernando, por ejemplo, hoy. Pues la verdad es que hay algo que me ha llamado poderosamente la atención en este debate y es que a pesar de la importancia del próximo debate electoral, las propuestas no se han hecho sentir. Todo ha sido una mecánica politiquera lo que se ha ventilado en todo este año previo a las elecciones del 29 de octubre. Y esto realmente me entristece, porque si algo precisan Antioquia y Medellín es que haya personas con experiencia, por un lado, y por otro, que sean gerentes. Además de ello, pues la coyuntura es bien particular. Antioquia y Medellín lo confirman los resultados electorales habidos desde hace muchos años, pues marca una tendencia que diríamos es opuesta a la del presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué esta consideración? Que para el próximo gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, en la perspectiva que hoy se tiene de que no sean simpatizantes del gobierno Petro, va a ser muy difícil actuar, porque definitivamente la llave la tiene el gobierno nacional en muchos temas. Perfil para gobernación y para alcaldía. Gerentes con experiencia, en lo público, suponemos. Obviamente. Fernando dice que harían de ser no de oposición, sino al contrario, simpatizantes del gobierno, para que la lleven a Antioquia y Medellín. Afines, cercanos. Pues, es lo que le entiendo. Tener alguna proximidad. Recordemos que en este sentido, pues el doctor Luis Pérez inclusive ventiló en su momento la posibilidad de ser la fórmula presidencial de Gustavo Petro. Sí, Es decir, Fernando, la relación institucional, usted es el presidente, yo soy el gobernador, o yo soy el alcalde, para los casos puntuales que estamos analizando, no son suficientes para una buena relación y para que le sirva al territorio. Además, se requiere cierta afinidad y coincidencia. No, eso depende de la persona que esté en la presidencia de la República, y ya sabemos cuál es el talante del primer mandatario de los colombianos, que no es propiamente el más conciliador. Entonces, aquí nos encontraríamos
un cuello de botella muy grande. ¿Y qué decisiones podría tener el gobierno nacional frente a un EPM, por ejemplo? Y porque lo que está claro, lo sabemos, orden público, eso depende exclusivamente del gobierno nacional. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, lo que se viene con Hidroituango, lo que se debe dar con respecto a tarifas de EPM. Metro de Medellín, por ejemplo. ¿Cuántos asientos tiene presidencia en la Junta? Sí, señor. Profe, Metro y el perfil, Bueno, el suyo que usted ve. Creo que un poco distinto a lo que dice el doctor Luis Fernando, si el presidente, que ha sido un gran defensor de la democracia y la pluralidad, debe aceptar precisamente justo esa diferencia de la pluralidad. Por eso les digo, esto va a jugarse también con la gobernabilidad con el Estado colombiano. Independientemente del presidente que haya estado, fíjense que todos los gobernadores le piden al gobierno central recursos y hay una exigencia, federación de departamentos. Creo que eso es supremamente importante. Y eso también tiene que aceptarlo en unas justas democráticas el gobierno nacional. Creo que caer en la tentación de que solamente tengan que ser a los amigos de él para que puedan tener los recursos, creo que sería un error político muy grande que lo cobraría en las elecciones próximas de presidencia. Pero además también juega lo siguiente, ya las personas están haciendo el corte del primer año del gobierno para mirar su efectividad o no en materia de gestión y de recursos. Y entonces, en ese sentido, gobernación y alcalde, pienso yo, para un departamento tan importante como Medellín, tiene activos supremamente claves para el país que les puede demostrar, tiene programas muy potentes que pueden ayudarle a otros departamentos. Creo que pueden trabajar en la Federación de Departamentos sin hacer una mala leche al gobierno nacional. Es que el asunto es que el gobierno nacional tiene que trabajar en conjunto con los gobernadores. Es imposible gobernar uno solo. Intentarlo mínimamente les ha salido mal al gobierno nacional y creo que lo que tiene que hacer es pensar también en esos gobernados. Y para una alcaldía como Medellín, les decía justo esta semana a unas personas en el centro de Medellín que hay que pensar en una ciudad con capacidad y con mucha potencia y que evalúen y evaluemos todos las necesidades que tenemos. Infraestructura, transporte, es decir, aquí necesitamos personas que sepan manejar los recursos activos de la ciudad de Medellín, que sepan generar procesos de equidad en la ciudad de Medellín, que sepan dialogar con otras alcaldías y municipios del área metropolitana y que logremos proyectos que, les aseguro, Medellín puede ser pionero para otros municipios del país. Y si con eso Entonces, ese perfil, ¿quién lo cumple? Yo lo comprometo. No puedo decirlo, pero creo que lo más importante es que sea una persona muy leal a su gobierno, a su proyecto, muy leal a sus promesas que hace, que sea muy ética, es decir, que obre con transparencia, que no renuncie y que efectivamente logre generarle a esta ciudad una visión. Una visión, así como en el departamento, así como en la nación, nosotros como ciudadanos esperamos que esos políticos logren impactarle en lo que el ciudadano ve como esperanzador para una ciudad como en el caso de Medellín, que les asegura cualquier municipio del país quisiera tener el recurso que tiene Medellín. Claro, sí, señor. Antioquia pesa el 11.7% en el concierto nacional en lo que tiene que ver con PIB y con ingresos de la Usted ya se develó para el tema de gobernación. El profe dice que no, porque yo lo entiendo de su compromiso académico, pero usted que es sin pelo de la lengua y que se lanza en sus Twitter, ¿quién va a quedar de alcalde de Medellín, según usted? Pues yo estoy viendo que hay un derrotero en las encuestas, derrotero que marca a que Federico Gutiérrez va a ganar y a que el voto en blanco no va a tener la incidencia que pensábamos. En segundo lugar, correcto. Pero la expectativa grande, yo diría que se centra más en quién va a ser el segundo sí. Y a cuánta diferencia le va a tomar. Y otro punto es que casi nunca había sido tan interesante como ahora, profe, usted me dirá si sí o si no, lo del Consejo de Medellín. Es fundamental. Absolutamente, sí. Porque si no hay una mayoría en el Consejo de Medellín que coincida con quien sea el alcalde, la gobernabilidad entonces sería bloquea, difícil.
Maestro Fernando Vera, gracias, hombre, volveremos a hablar, muy amable. Gracias por venir a acompañarnos. Mil gracias a ustedes. Nosotros muy honrados. Para mí un honor. Gracias, Profesor Olmer Muñoz, bienvenido siempre. Esto Profe, apenas gracias. empieza, digo, la contienda avanza, nos acercamos al 29 de octubre, pero es que la conversación del análisis tiene que avanzar, tenemos Así que es. repetir. Esto tiene Esperemos que- cardamomo. Esperemos que en la cardamomo, universidad ¿cierto? también tengamos espacio para que hagamos un buen debate No, la también academia es fundamental. Sí, con total, los candidatos a la alcaldía de la gobernación. Tiene sí, razón. próximamente.